Hola, buenas tardes a todas y todos. Esperamos unos minutos que se sume un poco más de gente que se está conectando y en unos 3-4 minutos arrancamos, ¿ok? Bueno, ¿alguno que me confirme si se escucha bien? Sí, se escucha. Ok, gracias. Bueno, tenemos fecha de parcial ya. ¿Me recuerdan, porfa? Tenía entendido que era el 19. O sea, la semana que viene. Sí, ¿Correcto? es la semana que viene, el día lunes 19. Perfecto. Bueno, o sea que hoy tenemos la última clase. Bueno, vamos a tener que compactar un poquito entonces lo que es la unidad 3 o la bolilla 3, no, 5, perdón. La relación entre el derecho constitucional y el derecho internacional. Bueno, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vimos en las clases anteriores la bolilla 2, un poco lo relacionado, como decía, con el cuadro constitucional argentino. Hemos visto, y a lo largo ya de esta primera parte, tanto con el doctor Jiménez como con la doctora Schar y Martina, un poco todo lo que es la primera parte, de los principios básicos del sistema constitucional argentino. Qué tipo de constitución, bueno, qué tipo de sistema estatal establece, el sistema de libertades y garantías, lo que es la parte dogmática. Y en algún punto estableciendo el famoso principio de supremacía. No sé con quién lo vieron el tema, pero creo con el doctor Jiménez, el principio de supremacía de la Constitución, con máxima norma suprema, en el cual establece un sistema jerárquico al cual deben someterse todos los ordenamientos inferiores. Por encima de la Constitución no hay nada, es la norma fundante básica, y todo lo que es el poder del Estado se encuentra en esa cúspide de la pirámide que divide lo que se llama como el poder constituyente del poder constituido. Ahora bien, esto está muy bien, pero claro, acá surge un problema, si se quiere, desde el punto de vista político y legal. El problema político es que no hay un solo Estado, ni un solo derecho constitucional, sino que hay varios Estados y varios derechos constitucionales, si se quiere. Y sabemos que dentro de la estructura de esa pirámide jurídica, la supremacía
de un Estado, la soberanía de un Estado te implica justamente la potestad del poder de decir el derecho, de aplicar el derecho, de ejecutar el derecho, o sea, crearlo, ejecutarlo y aplicarlo, ¿no? Básicamente es legislar, ejecutar y juzgar. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Esos tres poderes dentro del territorio de un Estado se encuentran ejercidos en virtud del principio de soberanía. El pueblo ha delegado justamente en ese poder constituyente la posibilidad, la potestad de establecer las bases políticas y jurídicas de un Estado soberano. Ahora bien, como existen diferentes Estados soberanos, otros sistemas constitucionales, surge un poco la cuestión de, bueno, está bien, no, yo no tengo, nadie tiene poder sobre mí, pero yo tampoco tengo poder sobre el otro. Entonces, ante la coexistencia de diferentes unidades territoriales, de diferentes estados, de diferentes sistemas jurídico-políticos, si quieren llamarlos, surge un poco la duda de decir, bueno, ¿cómo nos vamos a relacionar entre los diferentes estados? Y ahí surge básicamente una materia, un ámbito del derecho, que lo van a ver más en la última parte de la carrera, y que tiene que ver con el derecho internacional público, y decir, las normas jurídicas obligatorias que se aplican en el ámbito internacional, principalmente entre diferentes estados. Entonces, un poco lo que vamos a tratar de analizar aquí es cómo analiza o cómo compatibiliza nuestro sistema constitucional la relación entre el derecho interno, entre el derecho constitucional y el derecho internacional. Principalmente a través de la principal fuente de derecho internacional, que son los tratados internacionales. Entonces, un poco lo que vamos a ver un poco es qué pasa, qué es más importante. ¿Dónde en esa pirámide jurídica que hablamos, donde está claramente la Constitución, en esa pirámide, los tratados como fuente de derecho internacional, ¿dónde los metemos? ¿Lo metemos abajo de la pirámide, lo metemos en el medio, lo metemos abajo del todo, o lo metemos arriba del todo? Es un poco esto lo que vamos a tratar de analizar lo que se trata de estudiar en este punto, en la bolilla 5 del programa, ¿no? La relación, ¿qué establece o qué señala nuestro derecho constitucional al respecto? Bueno, el tema es que obviamente, no sé si alguien quiere hablar, bueno, el tema es que históricamente... Sí, perdón, Graciela. Hola, ¿qué tal, profe? En realidad, para mí es primero la ley fundamental, que es la Constitución Nacional, y ahí abajo entrarían los tratados internacionales. Sí. Y que ninguna ley nacional podría, civil o penal, podría estar en contra de lo que dicen los tratados. Bien, no sé si o sea que estarían la Constitución, abajo los tratados y después las leyes. Sí. Los tratados tendrían jerarquía, lo que se dice es jerarquía supralegal. Sí. Está por encima de la ley, por debajo de la Constitución. Sí. Bueno, la respuesta, a ver, no hay una respuesta correcta. Eso que estás diciendo es correcto desde el punto de vista del derecho constitucional como regla. Pero claro, esto ha ido variando. Un poco lo que tenemos que analizar hoy en una sola clase. Vamos a tratar de ir rapidito y concreto para poder cubrir todos los temas, y es un poco cómo ha evolucionado a lo largo de nuestra historia constitucional, desde la primera Constitución hasta el día de hoy, digamos, ¿no?, esta relación jerárquica de los tratados en el sistema constitucional argentino. Tenemos que tener presente que en el momento en el cual se adopta la Constitución, es decir, 1853, en ese momento estamos en un liberalismo, en un positivismo jurídico y en un contexto de derecho internacional, de normas internacionales, digamos, ¿no?, que era muy, muy precario, muy arcaico, muy básico. Entonces, es normal que
la constitución originaria, nuestra constitución originaria, les haya dado un abordaje o una jerarquía de los tratados bastante baja. Pero más que baja, en realidad, ahora lo vamos a analizar, lo que la Constitución de 1853 hace es ser un poco ambigua, un poco clara. ¿Por qué? Porque es como que no lo deja, digamos, ¿no?, en un terreno que probablemente por el propio constituyente haya sido adrede, digamos, ¿no?, para justamente que suceda como sucedió en gran parte de la historia constitucional, que esa cuestión haya sido dirimida o interpretada por vía jurisprudencial. Es decir, la Corte ha ido interpretando un poco la importancia jurídica o jerárquica de los tratados en nuestro sistema constitucional a lo largo de la historia. Veamos un poco brevemente qué dice la Constitución. Bueno, hay muy poco, como les decía, es poco y ambiguo lo que dice la Constitución, pero está, digamos, ¿no?, distribuido entre el artículo 23 y el artículo 31. El artículo 27, perdón, dije 23, ¿no? Perdón, me equivoqué, es 27. Dice el artículo 27, el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén de conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Este artículo nos da dos pautas. Primero, una que hay que recordar cuando estudiaron federalismo. ¿Por qué? Porque dice, el gobierno federal está obligado a afianzar las relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras. Esto implica que el Estado federal, una de las potestades exclusivas de la federación, es, digamos, ¿no?, las relaciones exteriores. De hecho, por eso el gobierno federal es quien tiene la representación del Estado, tiene en la Cancillería la representación diplomática hacia el exterior del Estado, digamos, ¿no?, y quien tiene esa potestad inclusive hacia el derecho interno. Las provincias no lo tienen. Ahora justamente se está planteando, miren, actualidad pura esto, ¿no?, algunas cuestiones relacionadas con digamos, si las provincias pueden o no hacer acuerdos internacionales con el tema de vacunaciones, digamos, ¿no?, o este tipo de cuestiones, ¿no? Porque si no, en principio tiene que hacer el Estado federal, pero pueden las provincias negociar con las farmacéuticas una cuestión de tipo sanitario. Bueno, eso se está planteando ahora un poco también jurídicamente en base a nuestro derecho constitucional, aunque vamos a ver también que digamos, las provincias tienen residualmente y con, digamos, acuerdo del Senado, potestades para hacer cierto tipo de tratados internacionales. Pero en principio, el que tiene la potestad de firmar tratados internacionales y de justamente hacer acuerdos internacionales es el Estado federal, es el gobierno federal, el gobierno nacional, pero la segunda parte del artículo 27 es la que no importa, dice, ¿no? Por la primera parte nos dice quién lo hace, y la segunda parte nos dice cómo lo hace. Entonces, ¿cómo? O sea, el gobierno federal está obligado a hacer las relaciones exteriores. Entonces, acá un poco lo que dice el doctor Jiménez también, ¿no?, entre otros constitucionalistas, y es como que el artículo lo que establece es una especie de mandato, le impone un mandato al gobierno federal, al Poder Ejecutivo, de cómo tiene que celebrar acuerdos internacionales. Entonces, un poco lo que está diciendo acá es, usted tiene libertad para firmar tratados, pero siempre y cuando esos tratados estén de acuerdo con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Ahora, esto se puede interpretar de dos formas. Por eso yo les hablaba de la ambigüedad. Digamos, ¿cómo interpretamos el artículo 27? Como que ¿qué sucede si el Poder Ejecutivo negocia, trae un tratado y firma un acuerdo y se compromete al Estado argentino sobre un tratado que contradice los principios de derecho público que están en nuestra Constitución? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Como que en realidad ese tratado no sería válido para Argentina? ¿O en realidad lo que tenemos que plantear es que el gobierno federal tiene que saber justamente que, digamos, ¿no?, por eso se habla de un mandato de que no debe adoptar tratados que puedan contradecir normas de la Constitución? Habla del principio de derecho público, pero bueno, principalmente, está bien,
es correcto, no necesariamente solamente la parte dogmática, pero bueno, es como que los principios fundamentales del derecho público de la Constitución no podrían ser comprometidos. Algunos ya los hemos estudiado, ¿no? El sistema federal, digamos, ¿no? Inclusive algunas garantías de tipo constitucional, como puede ser la libertad religiosa o la igualdad ante la ley, ¿no? Son cuestiones que en principio no se podrían contradecir o no podrían plantearse a través de tratados. Pero a veces eso no es tan evidente porque en principio la mayoría, digamos, eso no sucedería porque las normas de derecho internacional, los tratados de derechos humanos, no solamente reconocen todo lo que reconoce nuestra Constitución, sino mucho más. Y ahora vamos a ver bien por qué. Entonces, el artículo 27 nos dice alguna pauta sobre los tratados, pero no nos dice, por ahora, ambiguamente, si esto implica una cuestión de jerarquía. Es decir, un tratado será obligatorio o tendrá en algún punto fuerza legal en la Argentina en la medida en que no contradiga la Constitución. Y esto es un poco la interpretación que ha hecho nuestra Corte Suprema a lo largo de toda su historia, con una pequeña excepción, digamos, ¿no? O sea, desde el principio, salvo el año 45 con el caso Merquímica, que la Corte hace una interpretación justamente para aplicar normas de derecho internacional, que era el derecho de presa, un derecho que tiene un Estado que vence a una potencia vencida de quedarse con un botín, por decirlo de una forma, ¿no? Un derecho de presa era un instituto del derecho internacional, entonces el Estado quería quedarse con la Merquímica alemana, que era nazi, bueno, había vencido en la Segunda Guerra Mundial, y frente a las normas de derecho constitucional, eso implicaría una afectación del derecho a la propiedad privada. O tendría que expropiarla, por eso pagar un justo precio, digamos, ¿no? O respetar la propiedad. Y la gente dice, no, nos la vamos a quedar porque somos potencia vencida. Bueno, esa norma, que no estaba en la Constitución y que contradecía la Constitución, estaba en la norma de derecho internacional. Entonces hace una interpretación, en el caso Merquímica, la Corte, en la cual plantea aparentemente como la importancia o la relevancia de que una norma de derecho internacional está por encima de la Constitución. Fuera de ese caso, a lo largo de toda la historia, la Corte Suprema sostuvo que, digamos, ¿no? que el artículo 27 establecía un sistema jerárquico en el cual los tratados de derecho internacional digamos, tenían validez en Argentina, pero que quedaban por debajo de la Constitución, digamos, de forma que tenían jerarquía legal. O sea, lo que dijo la Corte durante mucho tiempo es que los tratados tenían jerarquía legal. Justamente como la Corte, digamos, en nuestro derecho interno, el Poder Legislativo, digamos, ¿no? Incorpora a los tratados mediante una ley, entonces dice, bueno, como incorporamos un tratado mediante una ley, ese tratado tiene jerarquía legal, es como una ley del Congreso, ¿no? Entonces un poco ese ha sido un poco el pensamiento, si se quiere, de la Corte a lo largo de la historia constitucional. El otro artículo que les mencionaba, que dice algo, pero que tampoco da mucha, digamos, mucha pauta, o no, digamos, no resuelve esta ambigüedad que les contaba, es el 31. La 31 de la Constitución dice: esta Constitución, las leyes que de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la nación. Acá en algún momento se habla de este artículo también cuando hablamos de supremacía, pero ojo, porque miren cómo acá el artículo 31, digo, deja aún más la ambigüedad, porque habla de las tres cosas: la Constitución, las leyes del Congreso y los tratados como ley suprema de la nación. Pero no está estableciendo un sistema jerárquico, porque además el propio principio de supremacía nos dice que una ley del Congreso no se puede equiparar en supremacía con la propia Constitución. Entonces, es como que esta interpretación del artículo 31 no pareciera como que en realidad está planteando en un pie de igualdad, o si uno lo leyera medio literalmente, pareciera como que está poniendo dentro del principio de supremacía a la Constitución, las leyes del Congreso y los tratados, todo en un mismo nivel. Sabemos claramente eso no es así.
Bien. Como le decía, el sistema, la Corte siempre interpretó a lo largo de la historia, como le decía, salvo el único precedente del Mer Química, la Corte interpretó que digamos, los tratados en el derecho interno, en virtud de los artículos 27 y 31 principalmente, implicaba que los mismos tenían una jerarquía legal. Entonces, un poco lo que dice la Constitución es, la Corte es, digamos, el artículo 31 habla de Constitución, ley y tratado. La Constitución es suprema, o sea que nos quedan ley y tratados en un pie de igualdad. Entonces, claro, digamos, ¿no? Se le da a los tratados la jerarquía de las leyes del Congreso. Hasta ahí todo bien. Pero, claro, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y bueno, que si bien esa es la interpretación argentina y la única, el derecho, el Estado tiene potestad, se quiere, de interpretar como quiera. Es un sistema constitucional, porque por eso la Corte Suprema es el máximo intérprete de nuestra Constitución. Pero el sistema argentino, o esa modalidad, o esa doctrina, en rigor, lo que planteaba era ciertas dificultades de índole política, de relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque cualquier Estado que negociara con Argentina o que suscribiera un tratado internacional, Argentina le iba a dar jerarquía legal. Hasta ahí estamos todos bien, ¿no? Pero si un tratado tenía jerarquía legal, había un problema, y es que en algún momento a Argentina no le gustaban los términos del tratado, admitía una ley posterior, anulando o rectificando o diciendo lo contrario de ese tratado, y como los dos tenían la misma jerarquía, por el principio del lex posterior, digamos, deroga anterior, una ley posterior deroga una ley anterior. Esto es un principio de derecho interno, principio legal, y en la medida en que ambas normas tuvieran la misma jerarquía normativa, una ley posterior, entonces eso planteaba que el Estado argentino potencialmente podría dejar sin efecto un tratado mediante adopción de una ley de derecho interno. Considerar que un tratado era contrario a las normas de derecho interno o mismo de derecho público y anular los términos de un tratado. Pero no le da no es que lo deroga, porque como es un tratado internacional no lo puede derogar, lo que hace es no validar. No lo deroga, no, claro, es correcto, es correcto eso, tal cual. Los términos de un tratado no son inalterables. Lo que hace Argentina, evidentemente, es modificar, o sea, digamos, quizás para no quedar obligado o eximir su responsabilidad en virtud de ese tratado a través de una norma de derecho interno. El derecho internacional tiene un principio que es muchísimo más preciso y categórico. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el artículo 27 más concretamente, dice que ningún Estado podrá alegar una norma de derecho interno para incumplir una obligación internacional en un tratado. Es decir, el derecho internacional lo tiene claro, dice Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969, artículo 27 de la Convención de Viena, ningún Estado puede alegar una norma de derecho interno para incumplir con una obligación internacional recogida en un tratado. Básicamente lo que está diciendo el derecho internacional es: usted, Estado, donde se compromete, después no me puede venir a alegar ninguna norma de derecho interno, ni siquiera la Constitución. Para el derecho internacional, esta es la interpretación, y lo han interpretado los derechos, digamos, todos los órganos internacionales. O sea, ni la Constitución puede oponerse a una norma de derecho internacional. Lo que pasa es que la mayoría de los estados tienen criterios diferentes. De hecho, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los más restrictivos dentro de su derecho interno a no reconocer la obligatoriedad de las normas internacionales. Lo ha dicho directamente, lo ha dicho la Corte Suprema. Estados Unidos no queda vinculado por ningún tratado internacional en la medida en la cual el mismo contradiga, ya ni siquiera son principios de derecho interno, sino la seguridad nacional, que es un concepto muchísimo más amplio. Bueno, nosotros... ¿Qué pasa cuando hay una modificación de la Constitución y esa modificación se encuentra con que hay una contrariedad con un tratado internacional que había sido anteriormente aceptado en la Constitución? Exacto.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que empieza a cambiar? ¿Cuándo esto empieza a cambiar en la Argentina? Bueno, empieza a cambiar principalmente con la vuelta a la democracia. ¿Por qué? Porque en la vuelta a la democracia, Argentina empieza a adoptar, en realidad no adoptar, sino a ratificar o adherir o a suscribir un montón de tratados internacionales que por el proceso militar justamente no se habían firmado, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En los años 80, Argentina de forma inmediata empieza a ratificar la Convención Americana, el Pacto contra la Tortura, la Convención de Genocidio, digamos, ¿no? Los diferentes tratados de derechos humanos que algunos ya tenían un montón de años, pero que Argentina, por los procesos militares, no había ratificado. Entonces, por un lado, Argentina inicia un proceso en los años 80 de aceptación de normas internacionales de carácter de derechos humanos. Y por otro lado, por otra vía casi paralela, otro fenómeno también de los fines de los 80, principios de los 90, y es que se inicia en la región procesos de integración regional. Más concretamente, en el año, el año 91 se firma el Tratado de Asunción que crea el Mercosur. Ustedes lo conocen, el Mercosur, ¿no? Es del año 91. Entonces, casi a fines de los 80, igual esto ya venían de algunos años previos, pero bueno, digamos que en los años 80 hay dos fenómenos de internacionalización de los intereses argentinos. Por un lado, pertenecer a la comunidad internacional en cuanto a los compromisos de derechos humanos. Por otro lado, insertarnos en procesos de integración regional con otros países. Ambas cosas implica replantear la relación de nuestro Estado, de nuestro sistema, con los tratados internacionales. Y eso se ve reflejado en la reforma del año 94. Pero, previamente a ese, lo decimos rápidamente, existe una actividad jurisprudencial de la Corte que en algún punto es lo que luego permite que el criterio de la Corte se traslade a la reforma de la Constitución. Estos dos casos son del año 92, es decir, 2 años antes de la reforma de la Constitución. Uno es el Edmedjian contra Sofovich y otro es el caso Fibraca. El caso, eso lo encuentran todo en el libro de Jiménez. Todo esto es importante, chicos. El caso Edmedjian contra Sofovich es un caso que llega a la Corte. En ese momento, muy sintéticamente, se plantea un conflicto entre una norma constitucional y una norma recogida en un tratado de derechos humanos. Edmedjian, una persona, se ve agraviada en un programa público por Sofovich, entonces le reclama judicialmente lo que se llama el derecho a réplica, es decir, usted me está injuriando, está diciendo algo que no es verdad, entonces yo demando mi derecho de hacer mi descargo por el mismo medio, en el mismo... Bueno, en el caso, ¿qué es lo que sucedía? Nuestra Constitución establece la libertad de prensa, un derecho que tiene muy regulado y muy controlado, y en nuestra Constitución no existe el derecho a réplica. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Acá tenemos a Edmedjian que está argumentando un derecho que no existe en la Constitución, que está en un tratado, y acá este señor que me está reclamando un derecho que está en la Constitución. Pero claramente este derecho humano parecía mejor estandarizado que el derecho constitucional. Es como que nuestra libertad de opinión se había quedado un poco desfasada. Entonces la Corte aprovecha ese momento para hacer un giro en su jurisprudencia. Hasta ese momento decía que justamente que los tratados tenían jerarquía legal, y dice, bueno, cambio de criterio. Esto es lo que permite, a veces pasa, que la Corte, a veces en dicto, en momentos, va cambiando sus criterios. En el caso de Edmedjian contra Sofovich, cambia el criterio en relación con la validez de los tratados internacionales. ¿Qué es lo que dice? Bueno, justamente aplica, lo hace en base a 2 argumentos. Un argumento de derecho internacional y uno de derecho interno. Dice, en virtud del derecho internacional, el artículo 27 de la Convención de Viena, que les expliqué, dice que ningún Estado puede incumplir una norma de derecho interno para incumplir una obligación internacional. Consecuentemente, la Convención de Derechos Humanos del Pacto San José de Costa Rica, que está alegando el señor Edmedjian,
tendría que tener la misma jerarquía que nuestra Constitución. Dice, pero además dice un argumento de derecho interno, y es que, dice, si digamos, ¿no? la adopción de un tratado internacional es un acto legislativo complejo. Esto quiere decir que lo negocia el Poder Ejecutivo, pero lo aprueba el Poder Legislativo, artículo 75, inciso 22. Corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las potencias extranjeras. Entonces es un acto, digamos, como decía, es un acto legislativo, un acto de Estado complejo, intervienen los dos poderes. Si adoptamos el criterio de la jerarquía legal, eso implicaría que el Poder Legislativo solamente podría dejar sin efecto un tratado internacional que está, digamos, ¿no? Que requiere la participación del Poder Ejecutivo. Entonces dice la Corte, esto sería inconstitucional, este criterio, digamos, ¿no? Porque, digamos, violentaría con el principio, digamos, justamente de control de poderes. No, digamos, un poder podría estar, digamos, ¿no? desestimando una potestad que le corresponde también a otro, o estaría como solapando potestades que le corresponden a otro poder. Y dice, concluye la Corte, dice, los tratados, en este caso, este tratado tiene jerarquía constitucional. El caso Fibraca se vuelve a plantear lo mismo, también con un tratado internacional. La Corte vuelve a hacer el mismo planteo, pero en este caso, como se dio cuenta que con el Mejía contra Sofovich puso todos los tratados con la misma jerarquía de la Constitución, dijo, todos los tratados con la jerarquía de la Constitución es mucho. Entonces, en Fibraca vuelve a reiterar la jerarquía constitucional de ciertos tratados, de los tratados, perdón, pero digamos, introduce ya el 27 de nuestra Constitución. Entonces vuelve a utilizar el viejo artículo 27 de la Corte aquí para decir, sí, los tratados tienen jerarquía constitucional en la medida en la cual no afecten los principios de derecho público, ¿no? Entonces acá, y dice la Corte como que tienen la jerarquía, o sea, están por encima de las leyes claramente, pero están debajo de los, digamos, ¿no? de una parte, al menos de una parte de la Constitución. ¿Ok? Bueno, este criterio de la Corte es el que 2 años más tarde se traslada a la Constituyente, en la reforma de la Constitución, donde obviamente se establece, digamos, ¿no? Disposiciones o se modifica nuestra Constitución en cuanto a la jerarquía de tratados. Claro, el problema es que ustedes ya saben a esta altura que vieron reforma de la Constitución, y lo que fue la reforma del 94 y el Pacto de Olivos, sabemos que el poder constituyente no tenía potestad, no tenía poder de incidir sobre la parte dogmática. Es decir, no se podía modificar ni el artículo 27 ni el artículo 31, es decir, no podíamos modificar esa parte de la Constitución. Entonces, teníamos que hablar de jerarquía, que es una parte que en principio correspondería a la parte dogmática de la Constitución, pero tenemos que hablar de jerarquía, introducirlo por medio de la parte orgánica de la Constitución. Y es así como se introduce esta cuestión que les voy a comentar ahora, que es muy importante, a través de la reforma del 94 en el artículo 75. El artículo 75, bueno, la primera parte, el primer párrafo, el artículo 75 es un artículo muy extenso de la Constitución porque empieza y dice, corresponde al Congreso, y ahí empieza a enumerar en diferentes incisos, varios. De hecho, por ejemplo, hoy vamos a hablar del 22 y el 24, pero en muchos incisos, de la misma forma que hace el artículo 99 con el Poder Ejecutivo, todo esto lo vamos a ver en la segunda parte, lo que establece son las diferentes atribuciones que tiene cada uno de los poderes, que puede hacer cada uno de ellos. Entre los poderes que se le otorga al poder legislativo, al poder, digamos, ¿no? Que algunos dicen como el poder más importante dentro de esta estructura, porque es el poder político, el poder que representa al pueblo, dice corresponde al Congreso, y en el inciso 22, la primera parte existía ya en la reforma anterior, no en sus propios términos, pero sí en su esencia, y es aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones
con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Ahí, en esa primera parte, que es parte del artículo originario, plantea que el poder ejecutivo, perdón, el Parlamento, el Poder Legislativo, tiene la potestad de aprobar o desechar acuerdos. Es decir, el Poder Ejecutivo negocia los tratados internacionales con las potencias extranjeras a través de tratados, como dice el artículo 27. Acá también dice con las organizaciones internacionales, porque se puede hacer acuerdos con organizaciones internacionales, y habla de concordatos con la Santa Sede. O sea, acá volvemos un poco a lo que hablábamos en la última clase, ¿no? Y es como nuestra Constitución, más allá del artículo 2, digamos, ¿no? Como ha impregnado de catolicismo, si se quiere, digamos, ¿no? Toda nuestra Constitución. Acá, digamos, ¿no? Un concordato con la Santa Sede es un sujeto de derecho internacional, o sea, si bien se estudia en el derecho internacional como un caso muy particular, digamos, hay que reconocer que la Santa Sede tiene bastante de las características de un Estado. De hecho, el Papa tiene estatus de jefe de Estado, y digamos, ¿no? La Santa Sede del Vaticano tiene inmunidades diplomáticas y participa en relaciones internacionales y, digamos, no tiene un territorio. Algunos dicen que no tiene moneda, pero tiene su propio sistema bancario. Es decir, la Santa Sede vendría a ser como una especie de Estado. Pero bueno, la Constitución podría haber planteado como tratados con las potencias extranjeras e incluir a la Santa Sede dentro de las potencias extranjeras. Bueno, en este caso, no. Estamos hablando de otras naciones, sino queríamos puntualizar la Santa Sede. Evidentemente Argentina tiene acuerdos, que en algunos casos son concordatos, pero bueno, en rigor son tratados internacionales. Bien. Dice, punto y seguido. Esto lo introduce ya. Dice, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces acá la Constitución sienta el primer, digamos, ya casi fuera del artículo 27 y 31, el principio general de jerarquía de tratados en el derecho interno argentino. Como bien decía Graciela, esta hoy por hoy, después de la reforma 94 y pese a vacilaciones, digo, ¿ha sido siempre así? No. La mayor parte de la historia, los tratados tienen jerarquía legal. Acuérdense toda la historia, los diferentes casos que les comenté, la evolución del criterio de la Corte, cuando cambia jurisprudencialmente y luego, sí, en el año 94 pasa a ser norma constitucional. La propia Constitución dice, los tratados, como regla general, los tratados y los concordatos tienen jerarquía legal, superior a las leyes. Supralegal. De esta forma, el Estado no podría jamás incidir sobre la validez de un tratado a través de una ley. Porque una ley sería jerárquicamente inferior. Si el que está leyendo es 75 y 22, sí. No sé quién es, Ivana, creo. Sí. Correcto, o sea, 75, inciso 22. Primer párrafo es lo que les planteé. Aprobar y desechar tratados con potencias extranjeras y dice, los tratados y los concordatos tienen jerarquía supralegal. Ahí tenemos el principio general. Ahora avancemos un poquito porque es ahora donde empieza a complejizarse un poquito. Ahora la convención lo que empieza es a enumerar una serie de instrumentos y tratados internacionales, ¿no? Entonces, primero, esta primera parte la leo rápido, pero no, digamos, después me voy a detener en una parte de este párrafo que es de suma importancia. Entonces, la última parte, cuando llega atención, ahí atención, ¿ok? Entonces dice, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos penes y crueles, inhumanos y degradantes, bueno, no dice y, pero punto y coma, la Convención sobre los Derechos del Niño, es decir, acá enumera, creo que son 12, si no me equivoco, 12 instrumentos internacionales, los nombra uno por uno, dice, estos instrumentos, hasta dice,
punto y coma, cuando termina la enumeración, punto y coma, acá viene la parte importante, dice, todos estos instrumentos, punto y coma, en las condiciones de su vigencia, coma, tienen jerarquía constitucional, coma, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellas reconocidos. Entonces, vamos a recapitular porque esta parte es importante. Tenemos con que la Constitución, lo primero que nos dijo es que los tratados y los concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Párrafo aparte empieza a enumerar una serie de tratados que tienen la característica de ser todos tratados de derechos humanos. Pero no dice los tratados de derechos humanos. La Constitución no dice los tratados de derechos humanos. La Constitución nos enumera los tratados. Dice, estos tratados de derechos humanos, dice, en las condiciones de su vigencia, primera cuestión. 3 cosas que tener en cuenta acá. Primero, 1, en las condiciones de su vigencia. ¿Qué implica en las condiciones de su vigencia? Esto implica, ¿por qué? Porque hay algunos tratados en los cuales, por ejemplo, Argentina puede haber emitido una reserva. Una reserva significa básicamente cuando el Estado implica que una disposición de la Convención no se le aplique. Yo aplico siempre el mismo ejemplo, pero porque es el ejemplo más claro. Cuando Argentina ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención era muy importante, está aquí en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño, pero había un problema. La Constitución decía que niño era, según para el derecho internacional, desde el nacimiento hasta la mayoría de edad. Entonces para Argentina se le genera un problema. Dice, no, pues yo tengo un derecho interno que acá protege la vida desde la concepción en el derecho materno. Bueno, ahora esta ha sido ligeramente modificada por la reciente ley aprobada por el Congreso. Entonces, esto que le estoy mencionando, pero bueno, digamos, eso no invalida lo que establece el Código Civil. Lo que plantea la ley justamente es un derecho a ejercerse durante un momento determinado de la gestación. Pero bueno, más allá de eso, para el derecho argentino implicaba que la vida empezaba desde la concepción. Con lo cual, Argentina dice, bueno, pero el problema es que a mí el resto de la convención me interesa, porque es muy importante, porque tiene el interés superior, o sea, es una muy buena importancia. Entonces, ¿qué es lo que hace Argentina? Reserva, hace una declaración interpretativa y dice, para el derecho argentino, niños es desde la concepción y no desde el nacimiento. Entonces, ¿por qué se habla de las condiciones de su vigencia? Porque es ese tratado de la Convención de los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional, pero solamente en las condiciones de la vigencia para el derecho argentino. ¿Se entiende? No, en este caso no va a ser lo que dice el artículo de la Convención, sino lo que Argentina reservó. El segundo elemento que importante dice, no deroga artículo alguno de la primera parte de esta Constitución. Es decir, ninguna norma de ningún artículo, ninguna norma de estos tratados deberán contradecir o derogar. En realidad dice derogar, no contradecir, porque en realidad puede generarse un criterio de interpretación, como de hecho sucede todo el tiempo, pero habla de derogar, es decir, no podría derogar. Supónganse que una convención que, digamos, ¿no?, que autorice los títulos nobiliarios, por ejemplo, ¿no?, los títulos de nobles, ¿no?, y eso está abolido por nuestra propia Constitución. Entonces habría justamente una derogación implícita del artículo. Pero bueno, es muy improbable que eso suceda, pero la cuestión está en que no deben derogar. Y por último, el tercer elemento dice, deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías en ellos reconocidos. Es decir, plantea el principio de complementariedad, lo cual esto, lo que ha dado lugar un poco a la doctrina, es hablar de lo que se llama del bloque de constitucionalidad, es decir, entender estos instrumentos de derechos humanos, estas normas, como un bloque de constitucional, un bloque que integra la parte dogmática y la parte de tratados. Esos tratados tienen jerarquía constitucional, es decir, tienen la misma jerarquía que la Constitución. Y ya sabemos, ustedes vieron su principio de supremacía.
si está en la misma jerarquía de la Constitución, queda alcanzado por el principio de supremacía de la Constitución. Con lo cual, estos tratados pueden ser objeto de control de constitucionalidad. De hecho, al implementarse el bloque de, el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, un poco lo que se fue desarrollando es la doctrina del control de convencionalidad. Esto un poco para hacer entender que los jueces argentinos tienen que hacer como una especie de doble control ahora, a razón de lo establecido por el artículo 75, inciso 22. Tienen que hacer un control de constitucionalidad y tienen que hacer un control de convencionalidad. Es decir, no solamente tienen que comparar con las normas establecidas en la primera parte, en la parte dogmática de la Constitución, sino también con los derechos y libertades y garantías establecidos en los tratados de derechos humanos que la propia Constitución jerarquiza. Entonces, pregunta que a veces se hacen en los exámenes. ¿Todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional? No. Solo algunos. Digamos, la convención, ¿no? Eso, los tratados que establece el artículo 75, inciso 22, los que enumera los tratados de derechos humanos que enumera el inciso 22, ¿tienen jerarquía constitucional? Sí, pero, siempre la respuesta es un sí, pero. ¿Tienen jerarquía constitucional? Sí, pero, 1, 2, 3. En las condiciones de su vigencia, sin derogar el artículo 1 de la primera parte y entendiéndose como complementarios. Entonces, es una jerarquía constitucional condicionada que le da la Constitución a esos tratados. ¿Ok? Dice, sigo con el mismo inciso, punto y seguido, solo podrán ser denunciados en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Esto implica que en derecho internacional denunciar un tratado es cuando un Estado se retira, cuando revoca, cuando no retira su consentimiento. Lo que pasa es que en materia de tratados de derechos humanos hay una especie de acuerdo, de una norma de derecho internacional que plantea que los tratados de derechos humanos, los estados no pueden denunciar, no pueden renunciar. Se usa la palabra denunciar, pero no implica, como en derecho penal, denunciar, sino simplemente... ¿Puede repetir la segunda pregunta de examen, por favor? No, yo lo que les dije era... que la primera pregunta que podemos, cuando digo pregunta de examen, muchas veces esto lo hacemos oralmente, quiero decir, muchas veces es, ¿todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional? No, solamente aquellos enumerados en el inciso 22. Y la pregunta que sigue es, ¿y los enumerados en el inciso 22 sí tienen jerarquía constitucional? Sí, pero, y ahí está la segunda pregunta, porque por ahí es sí, y ya el sí sin más, no. Es sí, pero, sí con condiciones, sí en la medida que reúnan esos 3 elementos que establece la propia Constitución. Ahora viene el tercer inciso, y esto es importante tener en cuenta en virtud de lo que hablamos recién. Esto vendría a ser como la tercera pregunta. Yo me dije la primera, segunda, tercera, bueno, la tercera. Esto no quiere decir que la vayamos a preguntar, yo digo es un tema importante. El tercer párrafo del inciso 22, acá dice, punto y aparte, dice, los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. ¿Qué está diciendo este tercer párrafo? Que la Constitución permite incorporar otros tratados y darles la misma jerarquía. Es decir, no solamente quedarnos con ese listado inicial, al cual la reforma del constituyente del 94 les otorgó jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia, sino que además le permite al Poder Legislativo darle jerarquía a un tratado. Esto ha llevado a algunos autores a decir que, como que en realidad, digamos, a través de esta posibilidad, medio como que se le permite al Poder Legislativo, es decir, al Poder Constituido, hacer una especie de reforma de la Constitución. Los constitucionalistas les van a decir que no, porque obviamente formalmente no, con la jerarquización de un tratado, constitucionalmente no se reforma la Constitución.
De hecho, el doctor Jiménez es dentro de la mayoritaria de la doctrina que opina que los tratados tienen jerarquía constitucional, pero no están en la Constitución, están al lado de la Constitución. Tienen jerarquía, pero no son parte integrante de la Constitución. De hecho, ahí lo que hay es una enumeración de tratados, pero nosotros no tenemos ahí legislado tenemos que meternos en cada uno de los tratados para saber qué artículos y qué derechos reconoce y en qué condiciones. Entonces, bueno, lo que plantea es justamente la propia Constitución le otorga al Poder Legislativo la posibilidad de otorgar jerarquía constitucional a nuevos tratados de derechos humanos, cosa que ya ha sucedido. En 3 ocasiones que yo recuerde, por ejemplo. La Convención contra la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales, y de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y lesa humanidad, una convención internacional que Argentina ratificó y que otorgó jerarquía constitucional posteriormente. La Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas es otra convención que Argentina ratificó y le otorgó jerarquía constitucional de forma posterior a la reforma del 94. Y la más reciente que yo recuerde, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de la ONU de 2006, que Argentina ratificó y otorgó jerarquía constitucional. ¿Esto cómo es en la práctica? Bueno, esto implica que una convención, un tratado, requiere de 2 actos legislativos. Un primer acto es el acto legislativo establecido en el 75, inciso 22, primer párrafo. Es decir, el Congreso aprobar o desechar tratados, lo hace a través, como lo hace, incorpora en el derecho interno el texto del tratado. Si ustedes van a una ley, lo hace a través de una ley. De hecho, la incorporación de tratados en el derecho argentino es a través de ley. Ley 4.324, le estoy diciendo un ejemplo, que esa ley dice, artículo 1, apruébese el texto de la convención, bla, 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 bla. Artículo 2, incorpórese como anexo a la presente ley el texto de la convención. Artículo 3, archívese, publíquese, regístrese. Entonces, es una ley que tiene 3, 4 artículos y en un anexo incorpora el texto expreso de ese tratado. Ese tratado, a través de ese acto legislativo, pasa a ser parte del derecho interno argentino. Ese es el primer acto legislativo. Ahora, lo que puede hacer, y ese acto legislativo se va a hacer con unas mayorías simples, las mayorías parlamentarias que vamos a ver en la segunda parte, las mayorías que se requieren para adoptar leyes. Ahora, dice, para otorgar jerarquía constitucional se requiere de una mayoría cualificada. Es la misma mayoría que se requiere para reformar la Constitución. Con lo cual, no es nada fácil otorgar una jerarquía constitucional. Un poco es Barbosa, creo que es el que dice, la Constitución, el 75, inciso 22, último párrafo, le otorga como al Poder Legislativo una especie de potestad de reforma de la Constitución. Pero es como que permitiera la reforma de la Constitución por vía legal. Esto podría contradecir el sistema rígido que tenemos nosotros para la reforma de la Constitución. Pero bueno, convengamos que o casualidad se requiere de las mismas mayorías para reformar la Constitución que para otorgar la jerarquía a un tratado internacional, jerarquía constitucional. Bien, entonces, importante, chicos, entender esto. Para nuestro derecho interno tenemos como 2 tipos de tratados. Bueno, antes de eso vamos a mencionar el inciso 24, que también habla de tratados, ahora ya no en el ámbito de la integración regional, no en el ámbito de derechos humanos, sino de integración regional. Le damos el artículo 24, el inciso 24 rápidamente. También corresponde al Congreso, dice, aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático de los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Qué es el principio que se sienta acá el 24? Habla de la potestad, o sea que se le permite al Congreso aprobar tratados de integración regional. Son cierto tipo de tratados. Estos son tratados en los cuales se intenta crear, como en el caso del Mercosur,
o en el caso de la Unión Europea, o en el NAFTA, es decir, sistemas de integración regional, organizaciones entre estados, que obviamente ese tipo de organización va a ir variando según su evolución. Nosotros, el Mercosur se planteó como un ideal de una especie de Unión Europea y nunca llegó muy lejos. Pero lo cierto es que la integración regional europea sí avanzó. Sí avanzó, ahora está un poco en crisis por el Brexit y está un poco en crisis por el COVID, pero la verdad es que hasta hace 3 o 4 años atrás, ustedes iban a Europa y pasaban de España a Francia, no se enteraban cuando lo hacían, solamente cuando empezaban a ver las banderas, nada más. Es decir, había libre tránsito y pagaban en euros en España, con la misma moneda pagaban en Francia. Y había libre circulación de bienes, productos y servicios, que era una especie de unión aduanera, una unión de estados. Bueno, Argentina nunca lo logró, hizo el Mercosur, pero nunca logró AMAP. No obstante, para que el Mercosur sea tomado en cuenta, como les digo, esto es la reforma 94, nosotros en el año 91 habíamos sancionado el Tratado de Asunción y estamos en pleno, digamos, momento histórico de justamente de la creación del Mercosur. Entonces, Argentina mal podría sentarse a negociar con Brasil, con sus socios, si no podía garantizar que al menos los compromisos que se asumieran en el marco de estas organizaciones internacionales tuvieran una jerarquía en el Estado superior a las leyes. ¿Se entiende? O sea, si vamos a crear un Mercosur para, digamos, para agilizar los aranceles, por ejemplo, entre estados, y vamos a crear un órgano del Mercosur, obviamente con representación de los estados partes, pero que en algún punto determine, por ejemplo, cuáles van a ser los aranceles aplicables. De nada me vale que después vos vayas a tu Congreso, me sacas una ley y me anules lo que resolvió ese órgano supraestatal, porque si no, no sirve. Si no es un brindis al sol. Pero bueno, pero igual es un poco lo que ha ido pasando con el Mercosur. Es un poco lo que ha ido pasando con el Mercosur. Nuestro sistema político hace que se adopten decisiones del Mercosur y después, como los, digamos, ¿no?, los aranceles y las variaciones del mercado no lo permiten, hay que levantar un arancel. Bueno, y eso es un poco lo que ha generado todos los conflictos históricos y por qué el Mercosur es un mercado que pareciera como que no termina de avanzar, ¿no?, hacia algo concreto. Bien, no obstante, como les decía, lo que se le otorga al Congreso es, en materia de tratados de integración regional, se le permite al Estado, mire lo que dice acá, esto es importante, ¿no?, que deleguen jurisdicción a organizaciones supraestatales. Es decir, el Estado, el constituyente está delegando jurisdicción, es decir, hay ciertos aspectos en los cuales reconocemos que un órgano supraestatal, por encima del Estado, va a tener poder sobre nosotros. De eso se trata. Obviamente, algo tan profano, si se quiere, para el sistema constitucional tradicional, como delegar competencias en órganos supraestatales, es como que los estados un poco que van y vienen. Por un lado, se dan cuenta que tienen que crear órganos supraestatales, pero después cuando los órganos supraestatales no dicen lo que les conviene, no les gusta nada y los quieren revocar. Lo mismo pasa con Venezuela, o pasó con Argentina en el Mercosur, o con Paraguay, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que el Congreso puede delegar competencias a órganos supraestatales, puede crear, digamos, ¿no?, o dar consentimiento para crear no órganos supraestatales, pero acá también establece 3 requisitos. 3 requisitos. Importante. Dice, primero, en condiciones de reciprocidad e igualdad. Entonces, si yo voy a crear un órgano con Brasil, con Uruguay y con Paraguay, a cual le voy a dar, digamos, potestades o internas, y voy a aceptar que sus resoluciones me sean supralegales, lo voy a hacer siempre y cuando los otros hagan exactamente lo mismo. Solamente en condiciones de reciprocidad, si no, no va a haber compromiso. Primer requisito, condiciones de reciprocidad e igualdad. Segundo, perdón, me perdí. Que respeten el orden democrático. Esto, aunque parezca mentira,
Es decir, en el ámbito del Mercosur tenemos hasta una especie de tratado, que es el Protocolo de Buenos Aires, creo que es, en otra forma, que se llama el Tratado de la Garantía Democrática, y es que para ser miembro del Mercosur es preciso que el Estado esté en ejercicio de la democracia. Pero esto ha llevado en un momento, por ejemplo, en el caso de Paraguay o en el caso de Venezuela, que es miembro adherente, a que algunos de los miembros han dicho, bueno, acá no se está representando, digamos, ¿no?, el orden democrático. Bueno, para Argentina, en el derecho interno, Argentina dice que solamente lo va a hacer en la medida y con respecto a otros países en los cuales se respete el orden democrático. Esto, no, le vuelvo a repetir, no deja de ser un criterio que lo vemos, según los rumbos de la política exterior argentina, se interpretan hacia un lado u otro. Para algunos, digamos, Washington es digamos, el paradigma de la no democracia, de la dictadura, y para otros, Venezuela. Ahí para todos los gustos. Bien, y el último dice el orden democrático y los derechos humanos, claramente. Si es un país que no respeta los derechos humanos, no es un país con el cual Argentina debería tener interés en hacer integración regional. Pero, vuelvo a repetir, todo esto está en la Constitución, son principios, pero después, digamos, ¿no?, cuando en la realidad política las cosas a veces cambian. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en este caso, órganos del Mercosur, que estarían dentro de esta categoría de órganos supraestatales a los cuales el Estado argentino ha delegado competencias a través de tratados, por ejemplo, el Tratado de Asunción, digamos, las normas emanadas tienen jerarquía superior a las leyes. Es decir, que si bien no son tratados internacionales, porque las resoluciones de los órganos internacionales no son tratados internacionales, para el derecho argentino sí tienen jerarquía supralegal, de modo que el Estado no pueda modificar justamente los acuerdos que se generan en estos órganos internacionales por medio de una política legislativa. Bien, con último ya terminamos, digamos, ¿no?, la segunda parte del inciso 24, es un poco larga, se las leo, pero se las explico que es más sencillo. Dice, la aprobación de estos tratados con estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y solo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara después de 120 días del acto declarativo. Como verán, es muy larguísimo, muy complicado, como que a la tercera frase digo, ¿qué? Me perdí. Bueno, se los explico en sencillo. ¿Qué está diciendo la Constitución acá? Es que establece un doble baremo, un doble procedimiento legislativo, según estemos hablando de tratados de integración con Latinoamérica que con el resto del mundo. ¿Cuál es la lógica de esto? Y es que para legislar, para el constituyente, Argentina debe primar, debe dar más importancia a la integración latinoamericana que a la que le da con otros países. Entonces acá hay una preferencia por una política, si se quiere, del constituyente, en la cual le dice, entonces, ¿cómo lo hago? ¿De qué forma lo hago? Y cuando son con naciones de Latinoamérica, requiero una mayoría cualificada, pero en un mismo procedimiento bastará la aplicación. En cambio, si Argentina lo que quiere hacer es un tratado de integración con otras potencias, esto, por ejemplo, ¿se acuerdan que en el gobierno de Macri hubo una especie de preacuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? Y se generó también en algún momento algún planteo de justamente si, digamos, si se creaban organizaciones que vincularan a ambos espacios, si, digamos, ¿no?, un acuerdo con la Unión Europea estaría dentro de los sistemas de integración que están fuera del sistema de Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Establece un procedimiento mucho más riguroso. Lo que plantea es, ¿se acuerdan cómo hace el proceso de reforma? Bueno, es como, por un lado, aprobar la necesidad de un acuerdo con una determinada mayoría y transcurrido una cierta cantidad de tiempo, después de 120 días del acto declarativo, recién ahí se podrá aprobar.
Lo que está haciendo el legislador es poniendo más dificultades a la aprobación de tratados de integración regional con el resto del mundo que con los latinoamericanos. Eso es lo que, digamos, sencillamente dice este inciso de una forma bastante complicada. Dice, la denuncia de los tratados referidos a este inciso exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. La última parte establece también de qué forma el Estado, qué mayorías, que en todos estos casos, estamos hablando de mayorías cualificadas, que requiere una mayoría cualificada para denunciar. Acuérdense que acá, cuando hablamos de denunciar, es para, yo les digo, denunciar en su cabeza es renunciar, irse, dejar de ser parte del tratado. Lo que pasa es que un Estado no renuncia a un tratado. Igual que uno no rompe un contrato, no rescinde un contrato, jurídicamente. Probablemente rompió un contrato, rescisión de un contrato. Justamente el término correcto es rescindir un contrato. Cuando rescinde un contrato es cuando una de las partes desea que se interrumpa su vigencia. Después podemos dilucidar si esa rescisión es legítima o no es legítima, si es causada o no es causada. Pero la rescisión puede ser unilateral. En todo caso, si es mal realizada y sigue habiendo obligación jurídica, lo que da lugar es a daños y perjuicios. Pero ninguna parte puede ser obligada a cumplir un contrato. Lo que puede ser obligada sí es a pagar las consecuencias del incumplimiento del contrato. Bien, bueno, básicamente con esto cerramos un poco este punto, que, como les decía, estudien los casos que dije, el caso Merquímica, el caso Mejian contra Sofovich, el caso Fibraca, un poco lean un poco sobre la evolución de esto de lo que fue la interpretación de la Corte en cuanto a qué jerarquía, dónde ubicamos los tratados. Esto es un tema que, además de que es importante, que lo solemos preguntar bastante en el examen, es un tema que lo van a seguir utilizando a lo largo de todo el ejercicio de la profesión, porque tratados internacionales, hoy por hoy, mucho de lo que, o sea, hoy, justamente a través de la reforma del año 94 y de la aceptación de la doctrina del control de convencionalidad, es muy común, digamos, ¿no?, que en la práctica jurídica se alegue todo el tiempo, o se planteen inconstitucionalidades, que vendrían a ser inconvencionalidades, es decir, que se inicien acciones de amparo, porque justamente la acción expedita que habilita la Constitución para solicitar una inconstitucionalidad es la vía de amparo. Entonces, muchos de los amparos hoy por hoy se suelen fundar en tratados internacionales de derechos humanos jerarquizados constitucionalmente. Entonces, más allá de una cuestión de interés general y de comprensión del derecho constitucional, les puedo asegurar que esto que hablamos hoy es importante hasta para el ejercicio de la profesión, porque cada vez la tendencia es a incorporar más, digamos, e incidir cada vez más, ¿no?, las normas internacionales. No tenemos tiempo, pero lo van a ver seguramente en derechos humanos y en derecho internacional, que hasta nosotros tenemos hoy por hoy una jurisdicción supraestatal para digamos, en el cual el Estado argentino puede ser condenado, si se quiere, por incumplimiento de un tratado internacional, que es el Pacto San José de Costa Rica y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esto, igual se los planteo, no lo vamos a tomar en el examen porque, digamos, no, se da concretamente en derechos humanos, pero, digamos, para que vean un poco hasta qué punto ha evolucionado el sistema constitucional digamos, como les decía, de un sistema muy clásico, de muy soberanía absoluta, de tratados con jerarquía legal, a hoy por hoy, digamos, ¿no?, cada vez más instrumentos y cada vez más tendencia hacia la internacionalización del derecho interno. ¿Ok? Bueno, gente, dejamos por aquí. Les deseo mucha suerte a todas y todas en el examen. Esperemos que ya el martes siguiente al recuperatorio ver todas las mismas caras. Hoy somos 24, creo que son un poquito más. A ver, me voy a fijar en el chat por las dudas si... No, estaba viendo si había alguna pregunta. No, estamos. Así que bueno, como les decía, muchísima suerte a todos y todas y nos vemos prontito, espero. Y a cuidarse.